Buenas tardes, queridos alumnos. Nuevamente yo por acá. Vamos ahora a continuar nuestra sesión de grabaciones y vamos con la guía, ¿cierto?, que nos están faltando para explicarles. ¿Ya? Entonces vamos a compartir pantalla, ¿ya? Y vamos a seguir, ¿cierto?, nuestras grabaciones. Acá estamos, ¿ya? Entonces vamos a ir a documento, importar, ¿cierto? Y nosotros habíamos trabajado ya con porcentajes racionales. Me faltó entonces ver las razones y proporciones, que es bien cortito. Esto sí que no es para nada, ¿cierto?, difícil, ¿ya? ¿Por qué, cierto?, es importante trabajar con razones y proporciones? Porque es un área de la matemática, ¿cierto?, que nos permite a nosotros identificar una cierta constante, ¿ya? Entonces, una razón es el cociente entre dos cantidades, ¿ya? Entre un antecedente y un consecuente, y ese es el valor de la razón, que viene siendo una constante. Por ejemplo, una razón se puede expresar como 3 medios, ¿ya? Como dice ahí. Una razón se puede expresar como 3 medios y se lee 3 es a 2, cuyo valor del resultado, ¿cierto?, es la división, que es 1,5. Y ese es el valor de la razón. Entonces, si una razón, el antecedente es 5 y el consecuente es 2, el valor de la razón es 5 medios. ¿Ok? 2,5. Ya, y así sucesivamente uno puede ir trabajando. Por ejemplo, si en una razón el antecedente es 3 y el consecuente es 4, ¿cuál es el valor de la razón? 0,75. ¿Ok? Esa es la razón. ¿Ya? Y así, ¿cierto? Nosotros tenemos ya algunos ejercicios que se pueden trabajar, por ejemplo. Ahora, esto se trabaja mucho en problemas aplicados. Miren, en un curso de 24 hombres y 12 mujeres. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de hombres y mujeres del curso? 24 es a 12. O sea, 2. ¿Qué significa eso? La razón entre la cantidad de hombres y mujeres del curso es 2. Esto quiere decir que por cada 2 hombres hay una mujer. Si se fijan, se interpreta la razón. Ahora, una proporción es la igualdad entre dos o más razones, A es a B como C es a D. ¿Qué significa? Que AD debe ser igual a BC. 5 medios es igual a 10 cuartos, lo que hablábamos en la clase anterior de la amplificación. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una proporción. ¿Ya? Entonces, determine si las siguientes razones forman una proporción, tienen que ser iguales. 5 por 4, 20, perfecto, y 20 es igual a 20. ¿Ya? Fíjate acá, 18 por 7 debe ser igual a 24 por 3. ¿Cuánto es 18 por 7? 18 por 7, ¿ya? Vamos a ver acá, calculadora. 18 por 7, 126. Y acá, 24 por 3, 72. No es una proporción. ¿Te fijas? Porque no es igual. Entonces, esto no es una proporción, ¿ya? Eso es importante tenerlo presente, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, uno puede demostrar, ¿cierto?, ya, lo que es una proporción, ¿ok? Entonces acá, ¿cierto?, yo te pido que trabajes cuáles los siguientes pares de razones forman una proporción. Multiplicar cruzado, 20 por 2, 20 por 2, ¿cierto?, ¿cuánto es? 40. Y acá 40 por 4, 160. Por lo tanto, no es una proporción. ¿Estamos claros? Eso es lo que hay que hacer. Y acá, ¿cierto?, determinar el valor de cada incógnita. ¿Qué tienes que hacer ahí tú? ¿Ya? Encontrar el valor, ¿cierto?, de esto. Lo multiplica al cruzado. 27 por x. 27 por x. Igual a 36 por 3. ¿Cuánto es 36 por 3? ¿Cuánto es 36 por 3? 36 por 3 es 108. Y acá tiene 27 por x. Acuérdate de algo muy básico. Si un número está multiplicando una incógnita, pasa dividiendo. X es igual a 108 partido en 27. Entonces tú ahora dices, lo puedes dejar así, no está malo. 108 dividido en 27 y te queda 4. X vale 4. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que hagas en todos estos ejercicios. ¿De acuerdo? Luego es cierto que practiques un poquito con algunos problemitas como los que están acá, ¿ya? Como los que están acá, ¿ya? Que dice la razón entre la edad de dos hermanos es 4 tercios, ¿ya? Fíjate. Entonces te dicen la razón entre dos hermanos es 4 tercios, pero si el menor de ellos tiene 21, ¿qué edad tiene el hermano mayor? ¿Te das cuenta? Entonces, la respuesta es 28, claro, porque si te dicen, ¿cierto? Mira, si tú sacas 4 dividido en 3, 4 dividido en 3, ¿cuánto te da? Eso, ¿cierto?, te da a ti 1, un factor de 4 dividido en 3,
de 1,33 periódicos. Entonces, si un hermano tiene 21, ¿ya? Si un hermano tiene 21, tú multiplicas los 21 por esto y te da 27,999, que en realidad es 28. O sea, tú estás multiplicando el 21 por el incremento de esto. Tú estás diciendo 21 por 4 tercios. Y eso es 28. ¿Te das cuenta? Entonces quiero que así practiques el B6D. Y eso es razón y proporciones. No más. No más. Acuérdate que aquí estamos nosotros nivelando una matemática bastante básica, así que no estudien más, de verdad. Yo me comprometo, de verdad, porque como les dije, he recibido algunos feedback de hacer guías más cortas y explicaciones más reales. Así que la próxima semana ya les tengo un resumen, ¿cierto? Estoy preparando unos resúmenes para la EP y para que a ustedes les pueda ir bien, ¿ya? Entonces, la semana 2, esto recién era la semana 1, la semana 2 me parece que yo publiqué, ¿ya? Acá, ¿cierto? Vamos a importar la semana 2, razones y proporciones, raíces. Raíces. También de ciertas raíces trabajamos algo básico, ¿ya? Tampoco, ¿cierto?, complicarnos tanto porque la unidad de raíces puede ser muy grande. Pero acá, ¿cierto?, nosotros tenemos que comenzar a hablar un poquito de lo que es la potencia. ¿Se acuerdan lo que era la potencia? ¿Ya? La potencia es decir, no sé, 2 por 2 por 2, yo decía 2 elevado a 3 y eso es 8. La raíz viene lo contrario. Entonces es la obtención de un número que ha sido multiplicado n veces por sí mismo bajo el operador de esta raíz. Eso de ahí, que se ve ahí. ¿Ya? Donde el índice radical te indica lo que está acá, ¿ya? Donde m es la cantidad subradical y donde b es el valor de la raíz, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Algunas propiedades de las raíces, ¿cierto? Si m es mayor que 0, existe cualquiera que sea n, y si m es menor que 0, la raíz, ¿cierto?, no existe la raíz negativa, por lo tanto sería impar. Eso significa, ¿cierto?, que es un número irracional, ¿ya? Si yo hago la raíz cuadrada de 16, yo tengo que pensar en un número que multiplicado por sí mismo me dé 16, 4 por 4. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la raíz cuadrada, ¿ok? Si yo aquí tengo la raíz cúbica de 8, tengo que pensar en un número que multiplicado 3 veces por sí mismo me dé 8, 2, porque 2 por 2 por 2 me da 8. Y ese es el concepto raíz. Si yo tengo la raíz cuadrada de 25, ¿ya? Esto está malo, ¿ah? Esto está malo, es 5, porque 5 por 5 es 25, por lo tanto el resultado es 5. Si yo quiero ver la raíz cuadrada de 225, es 15, porque 15 por 15. Si aquí tengo, ¿cierto?, la raíz cúbica de menos 27, pero ojo, es impar, por lo tanto sí existe. ¿Cuándo no existe? Cuando es par, ¿ok? Entonces yo digo que el número multiplicado 3 veces por sí mismo me da menos 27, menos 3 por menos 3 por menos 3, ¿ok? Acá tengo la raíz quinta de 32, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, la raíz es 2, y así sucesivamente. Entonces es el concepto básico de la raíz. Evidentemente es cierto que hay varias propiedades de las raíces, ¿cierto?, que son importantes tenerlas, acá que se las puse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo resolver, ¿cierto?, esta forma, ¿ya?, que es exactamente lo mismo, ¿ya?, que la raíz cuadrada de n, cuando tú tienes esto, me explico, más fácil todavía. Imagínate que aquí yo tengo una raíz cuadrada, ojo, acá yo no le coloco un 2 porque cuando no sale ese 2 es porque se asume que es una raíz cuadrada. Entonces yo puedo tener esto, ¿ya? La raíz cuadrada, no sé, de 8 al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Al haber un 2 acá desaparece porque son exactamente iguales, te queda 8 al tiro, ¿ya? Entonces esa es otra forma. Imagínate que yo quiero resolver la raíz cuadrada de 16 así, ¿cierto? 16. Entonces al cuadrado, yo puedo perfectamente decir que eso es 4 al cuadrado, porque 4 por 4 es 16 y la raíz cuadrada se da con eso y al final te queda 4. También es una manera, ¿ok? Entonces acá, ¿cierto?, yo también puedo resolverlo de esta forma, porque 4 novenos, si te fijas, es lo mismo que yo diga 2 tercios al cuadrado, ¿ya? Porque 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, se me va y me queda al final el valor de esa raíz 2 tercios. Así, ¿cierto?, quiero que resuelvan todos estos ejercicios, ¿ok? Luego tenemos propiedades de las raíces. La propiedad 1, ¿ya?,
La propiedad 1 dice raíz del radical 2 es 0. O sea, toda raíz, ¿cierto? De 0 va a ser 0, siempre. Raíz cuadrada de 0, 0. Raíz quinta de 0, 0. Toda raíz, ¿cierto? De 1 va a ser 1. Raíz quinta de 1, 1. Raíz décima de 1, 1. ¿Ok? Los productos de las raíces de igual índice. Si tú tienes igual índice, tú mantienes el índice y multiplicas solamente adentro. Como está aquí, fíjense. Mira. Igual índice, igual de 4, igual de 4. Mantienes el 4 y dices 3 por 5, 15. Y te queda eso. ¿Ok? Eso solamente se cumple cuando las raíces son de igual índice. ¿Ok? La división de raíces de igual índice, si son iguales, tú puedes dividir. Por ejemplo, raíz cuadrada de 8 partido en raíz cuadrada de 2 es lo mismo que yo diga raíz cuadrada de 8 partido en 2 y es un raíz cuadrada de 4 y al final pasa a ser 2. Entonces, si son igual índice, se puede dividir. Si tienes raíces solo una raíz, tú mantienes adentro el mismo valor y multiplicas las raíces. 3 por 4, 12. Y te queda eso. ¿Ok? Te queda eso. Lo mismo acá, raíz de la forma a elevado a n por b, ¿cierto? Tú puedes aquí amplificar perfectamente. Imagínate, ¿cierto? Que tú tienes esto, mira, 2, raíz cúbica de 2, ¿cierto? Ese 2 ingresa a la raíz elevado al cubo. ¿Ok? Entonces yo digo, eso es lo mismo que yo diga raíz cúbica de 2 ingreso por el mismo valor, ¿ya? Pero por 2. Y acá, ¿cierto? Acuérdense de la potencia, ¿ya? Se conserva la base, se multiplica el exponente, entonces me queda, se suma el exponente, perdón. El 2 elevado a 1, yo mantengo, ¿cierto? Y digo raíz cúbica de 2, de 3 más 1, 4, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Eso es lo mismo que yo llegué a 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 2 por 8, 16, raíz cúbica de 16. Entonces, siempre yo puedo ingresar un valor alto a la raíz, pero ingresa elevado al valor del índice. Otro ejemplo, yo tengo 3, la raíz a la cuarta de, no sé, de 5. Ese 3 ingresa a la raíz, ¿cierto? De esta forma. Raíz a la cuarta se mantiene, pero ingresa como 3 a la cuarta por 5. ¿Ok? Que se explica un poco esa propiedad. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Tienen un ejercicio donde ustedes pueden practicar todas las raíces, ¿ya? Todas, ¿ya? Y acá también, ¿ok? Entonces, yo los invito, ¿cierto? A que trabajen esta guía de raíces, porque es muy práctica. Voy a explicar esto. La descomposición de raíces, ¿ya? También, ¿cierto? Es importante explicar esto, ¿ya? La descomposición de raíces. Yo puedo descomponer esto. Por ejemplo, raíz cuadrada de 18, ¿ya? Yo puedo perfectamente decir que eso es 9 por 2. ¿Por qué hago esto? Porque si yo me fijo en 9, yo puedo sacarlo como una raíz, porque la raíz cuadrada de 9 es 3, entonces eso a mí me queda 3 raíz cuadrada de 2, ¿te fijas? Y como yo tengo ese 2 de ahí, yo digo más raíz de 2, yo puedo sumar, porque son iguales las mismas raíces, entonces yo tengo 3 raíz de 2 más 1 raíz de 2, 4 raíz cuadrada de 2, ¿te fijas? Mira este. La raíz cuadrada de 50 puede ser 25, ¿cierto? ¿Ya? La raíz cuadrada de 50 puede ser 25 por 2. Entonces yo tengo la raíz cuadrada de 2 menos 25 por 2, ¿cierto? Más 3 raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 25 es 5, entonces tú dices, ok, raíz cuadrada de 2 menos 5 raíz cuadrada de 2 más 3 raíz cuadrada de 2. Y ahora tengo una raíz cuadrada de 2 y le quito 5, me queda menos 4 y le sumo 3, me queda menos 1. Entonces eso es menos raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Y así, ¿cierto? Quiero que trabajen con esto. Y acá, ¿cierto? Ya recordando un poco los conceptos anteriores, ya me trabajan con esto. Entonces, si se fijan, les ligué la clase para que no se olviden, ¿cierto? Tampoco de los conceptos anteriores. ¿Ya? Así que ánimo, no los voy a dejar solo ningún minuto. ¿Ya? Así que vamos con la otra guía, ¿ya? Vamos con la otra guía, vamos a ir con la otra guía que estaba acá, ¿ya? Vimos ya ciertas raíces, ya, el concepto logaritmo, ¿ya? El concepto logaritmo, ¿ya? También, ¿cierto? Bueno, aquí, ¿cierto? El programa es así, la verdad que discrepo un poco de que le estén pasando logaritmos, sé que el logaritmo, ¿cierto? Se complica un poquito más difícil, ¿ya? Pero dice, ¿cierto?, que se utilizan para determinar la antigüedad de restos vegetales y animales si utilizamos el método de carbono 14. O sea,
El logaritmo se utiliza hasta en psicología. La escala de Richter es logarítmica, que se mide la intensidad de un sismo. En estadística se puede aplicar al crecimiento de la población. O sea, el logaritmo es muy, muy amplio. Y corresponde al exponente al que hay que elevar un número llamado base para obtener otro determinado. ¿Ok? Entonces, si yo, ¿cierto?, tengo claro lo que es potencia, yo puedo practicar ciertos distintos logaritmos. ¿Ya? Y digo, a elevado a b es igual a c, o sea, el logaritmo de a, de base a, de c es igual a b. Y logaritmo y potencia tienen una relación directamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a es la base del logaritmo, c es el argumento. ¿Ya? Voy a agrandar esto acá. C es el argumento. Ya, acá está. C es el argumento. Entonces, A es la base. Esta es la base. C es el argumento. Y B es el valor del logaritmo. Entonces, si yo digo 2 elevado a 3 es 8. Porque 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces, yo puedo decir perfectamente que el logaritmo de base 2 de 8 es 3. ¿Se fijan? Una relación directa. 5 elevado a 4 es 625, entonces yo puedo decir logaritmo de 5 elevado a 625 es igual a 4. Entonces, basado en eso, uno puede calcular el logaritmo, porque te fijas, logaritmo de base 2 elevado a 8 es 3. ¿Ya? Porque tú dices esto, tú tomas el 2 que está acá, fíjate, tú tomas el 2 que está acá, ese 2 que está ahí, y lo elevas a esto. ¿Y cuánto es 2 elevado a 3? 8. Y tiene que darte, ¿cierto?, ese valor que está ahí. 8. ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo básico del logaritmo, ¿ya? Entonces tú puedes, ¿cierto?, calcular distintos tipos de logaritmos. Logaritmo, ¿cierto?, 2 a 4 es 4, ¿cierto? Y así, ¿cierto?, tú puedes trabajar el concepto de logaritmo. Por ejemplo, acá, ¿ya? Fíjate, utiliza la tabla anterior, te dicen, para calcular el logaritmo de 2 elevado a 64, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, si te fijas, va. La tabla anterior, ¿cierto? Yo tenía, ¿cierto? ¿A dónde tengo 64? Acá, mira, ahí. 4 elevado a 3, ¿ya? Entonces yo digo, el logaritmo base 2, ¿ya? Elevado a 64. Yo digo, ¿cierto? Si te fijas, vamos acá. 2 elevado a ¿cuánto? Me va a dar 64. Tú dices 2, porque aquí le colocamos un X. Entonces tú dices 2 elevado a ¿cuánto? Me da 64, ¿ya? Entonces, si tú te vas a hacer toda la tabla anterior, vamos a la tablita, el 2 elevado a ¿cuánto me da 64? Aquí está, a 6. Ahí está, ese no corresponde, porque está diciendo, entonces, ¿te fijas? 2 elevado a ¿cuánto te da 64? 6. Por lo tanto, ¿cuánto es el logaritmo? 6. Entonces, x vale 6. Y aquí, ¿cierto?, tú colocas el valor de 6. ¿Ok? De 6. Entonces tú aquí dices lo mismo. 3 elevado a ¿cuánto me da 729? Voy a la tablita anterior. 3, acá está, elevado a 6. ¿Ok? Elevado a 6. Entonces acá, ¿cierto?, elevado a 6. Eso es lo que quiero que yo haga. ¿Ok? Ahora, los logaritmos están definidos solamente para bases positivas y distintas de 1. De lo contrario, no existe el logaritmo. ¿Ya? Y por eso es cierto que hay algunas propiedades. El logaritmo, ¿cierto?, de base A de A siempre va a ser 1. Me explico. Logaritmo de 2 siempre va a ser 1. ¿Ok? El logaritmo de la unidad, ¿cierto?, siempre va a ser 0. O sea, yo puedo tener el logaritmo de base 5 de 1, siempre va a ser 0. Y acá, ¿cierto?, está la propiedad más clásica del logaritmo de una potencia. ¿Ya? ¿Ya? También, ¿cierto?, yo puedo tener, ¿ya?, esta propiedad, el logaritmo de una multiplicación. ¿Ya? Suponte tú que yo tengo el logaritmo de base 5 de 3 por 7. Eso es lo mismo que yo diga logaritmo base 5 de 3 más logaritmo base 5 de 7. ¿Ok? Esas son propiedades, ¿cierto?, del logaritmo. Acá, ¿cierto?, tengo otra propiedad, ¿ya?, que es la propiedad, ¿cierto?, de la resta, exactamente igual, de la división, perdón. La propiedad de la división es resta, la de la multiplicación es suma. La propiedad de una potencia, ¿cierto?, el n, supongamos que yo tengo este logaritmo de acá, logaritmo base 5 de 3 al cuadrado, ese cuadrado pasa a multiplicar, entonces me queda a mí 2 logaritmo de base 5 de 3, el 2 pasó a multiplicar, ese n, ¿ok? Si yo tengo el logaritmo de una raíz, ya pasa a ser esta propiedad de acá, ¿ya?
Supongamos que yo tengo logaritmo de base 5 de la raíz cuadrada de 36. Ya, entonces yo digo, ok, eso es lo mismo, ¿cierto? Que yo diga logaritmo, ¿cierto? De base 5, ya, de 36, pero todo esto partido en 2, porque la raíz cuadrada es 2, ¿ya? Si yo tengo logaritmo inverso, ya, es c a la menos 1, y el menos 1 pasa a ser potencia. Y si yo tengo logaritmo de base 10, siempre va a ser 10. Entonces, basado en eso, ¿cierto? Basado en esta explicación, ¿ya? Expresa con potencia creciente el logaritmo y guíate por los ejemplos. Fíjate, ya, mira. Logaritmo de 2 elevado de 2 32 elevado a 5, ¿ya? Entonces tú dices 2 elevado a ¿cuánto te da 32? 2 elevado a 5. 8 elevado a ¿cuánto te da 512? 8 elevado a 3. 9 elevado a ¿cuánto te hace 1561? 9 elevado a 4. Y así, ¿cierto? Me completas esta tablita, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Quiero que aplicando la propiedad de los logaritmos escribe las siguientes expresiones como un solo logaritmo. ¿Te fijas? Como un solo logaritmo. Entonces, si te fijas, acá es la suma y la suma se asocia con la multiplicación. Eso es lo mismo que tú digas logaritmo de paréntesis a por b por c. ¿Te fijas? Y así, ¿cierto? Quiero que me trabajen esto, ¿ya? Y me apliquen estos logaritmos de acá, aplicando propiedades. Si ustedes trabajan esta guía bien simple, hacemos un check a logaritmo. ¿Ya? Y pasamos, ¿cierto? Ahora a lo que es valor absoluto. Fíjense, ¿ya? Y valor absoluto, ¿cierto? Ustedes lo único que tienen que tener presente es que el valor absoluto se ocupa mucho para la ciencia, sobre todo para calcular distancias, porque te calculan las distancias de un número a otro. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy acá y llego acá, de este punto a este punto, ¿cierto? Anduve 12 espacios, ¿ok? Entonces el valor absoluto, ¿ya? De un número real se escribe de esta forma y es el mismo número cuando es positivo 0 y opuesto de a. ¿Qué significa? Que asume todo valor positivo. Si yo tengo el valor absoluto de menos 2, eso es 2 porque es la distancia, ¿cierto? No tiene asignación de signo. Si yo digo el valor absoluto de 4, va a ser 4, ¿ok? Entonces siempre un valor absoluto te asume un valor, ¿ya? Ahora tú puedes hacer propiedades de valor absoluto, por ejemplo, no sé, yo tengo 5 menos 2, obviamente, ¿cierto? Aquí 5 menos 2 ustedes saben que es 3. Hagámoslo al revés, valor absoluto de menos 2, menos 5, eso es menos 7, pero en valor absoluto, ¿cierto? Va a ser 7. ¿Se dan cuenta, no? Para eso, ¿cierto? Se aplica el valor absoluto, ¿ya? Y uno, ¿cierto? Puede aplicar, ¿cierto? Imagínate resolver esta ecuación de acá. Valor absoluto de x menos 4 es igual a... la batería se me está agotando. Ya. X menos 4 es igual a 3. Ya, pues sacáis el valor absoluto y tú dices x menos 4 es igual a 3. El menos pasa sumando, perdón, y te queda 4 más 3 es igual a 7. Pero miren acá. Resolver 3 por 5 menos 4x igual a 9. El 3 pasa dividiendo. Te queda valor absoluto de 5 menos 4x es igual a 9 partido en 3, pasa dividiendo, y eso es 3. Luego, ¿cierto? Sacáis el valor absoluto y tú dices, perfecto, 5 menos 4x es igual a 3 y resuelves. Ese 5 pasa negativo, menos 4x pasa negativo, 3 menos 5, tú sabes que eso es menos 2, ya que así tú tienes menos 4x, ¿ya? Ahora, ese menos con ese menos siempre se van a ir. Y al final te queda x es igual a 2 cuartos, que vendría siendo un medio. Es una ecuación sencilla, ¿ya? Una ecuación sencilla. Entonces acá, ¿cierto? Si te fijas, te estoy explicando un poco lo que es el concepto de valor absoluto, ¿ya? Aquí no puse ejercicios porque no es necesario, ¿cierto? Que se ejerciten, solamente me interesa, ¿cierto? Que sepan que cada vez que ustedes tienen un valor absoluto, ese valor absoluto pasa a ser positivo, ¿ok? Entonces... esto, ¿cierto? Es el resumen de la última clase. Ando un poquito rápido, chiquillos. Tengo que entrar a clase ahora a la 1. Y aparte se me está acabando la batería. ¿Ya? Entonces, esta clase, ¿cierto? Yo se las voy a grabar. A la tarde la subo a YouTube y les subo el link. Y tenemos, ¿cierto? Las primeras 3 semanas con clase. Y todas las próximas semanas siempre van a estar con una clasecita. ¿Ok? Chicos, calma. Yo los voy a ayudar. De verdad. Confíen en mí. Mándenme un mail correspondiente cuando tengan dudas. Y para adelante, atentos porque voy a publicar la fecha de la prueba y voy a publicar, ¿cierto? Un Meet, ¿cierto? Para que tengan
si tienen dudas las puedan solucionar. Chao, que estén bien, cuídense.